este domingo en Para Contarlo. Recuerdo que había un médico que hizo la propuesta, mira, si tú quieres, qué sé yo, porque van a ser con muchas dificultades, va a vivir con muchas dificultades. Digo, esa decisión no es mía, sino de Mónica. Entonces yo entré a la sala donde la tenían y le dije, mira, el niño nació. Vamos. Y recuerdo que Mónica me dijo, ¿está vivo? Sí, por algo, por algo. Que cuando tú menos lo esperas, todo lo que tú habías planeado se voltea. Y yo pienso que la mayor enseñanza de eso es que cuando las cosas pasan, tú tienes que siempre mantenerte con fe y con la seguridad de que algo va a pasar bueno de esa situación. Y yo creo que José Antonio y yo hemos llegado al final de esta historia cuando echemos un poquito más para adelante, porque elegimos esa opción. Habían cosechado un amor tan bonito como su arte. Mónica, de 33 años en aquel entonces, se paseaba por la vida entre vueltas y piruetas como bailarina clásica. Su esposo, José Antonio, de 45, hacía rato nos había encantado con su buena música. Para el nuevo milenio, como regalo de Navidad, habían concebido su obra maestra, Sebastián de Jesús, quien nacería el 25 de diciembre del año 2000. Pero creo que el título más importante de ustedes dos es haber sido y ser los padres de Sebastián, que es lo que me trae hoy a su casa. Qué lindo. Primero que nada, yo quisiera saber cómo era su vida antes de Sebastián y si fue un bebé buscado, si fue un bebé anhelado. Sebastián, yo sí creo que fue un niño buscado, full buscado, porque José Antonio y yo ya teníamos a Gabriela. Cuando llegó Sebastián, era como, bueno, cerrar con broche de oro, la pareja, el varón, que esta casa es parte de Sebastián. Esta casa decidimos mudarnos porque la familia se ampliaba, porque ya no éramos José y yo y Gabriela, sino que venía otra criatura. Era como toda esa bienvenida y esa despedida también, como a una decisión tomada de que iba a ser el último, etcétera, etcétera. Así que le hicimos baby shower, que la pobre Gabriela no tuvo nada de eso. Porque en aquella época no se hacía tantas cosas. Sí. Bueno, pues ese sí la tuvo y tuvo todo la ilusión, ese embarazo ilusionado. ¿Y para ti, José Antonio, cómo fue esa etapa previo al nacimiento? Yo tenía la pareja perfecta para poder ampliar una familia, que era Mónica, por la relación que entre ellos existe, que es una relación de pareja bastante cercana, abierta, pero con muchas libertades, lo que toda pareja busca. Que Mónica me regalara una familia como la que me dio, fue como ella dice, todo está perfecto para continuar con nuestras vidas, acompañadas de dos niños. Sebastián era prácticamente un regalo de Navidad, nació un 25 de diciembre y yo lo recuerdo, porque yo recuerdo ese día, porque mi papá estuvo en el parto. ¿Qué recuerdan de ese día, del momento del parto? Bueno, te voy a contar primero mi parte, que es muy diferente a la de José Antonio. Yo recuerdo que yo estaba en la habitación y empezaron los dolores fuertes, muy diferentes a Gabriela, con sensaciones muy diferentes, pero todo era, no, que varón, que qué sé yo, qué sé yo. Y uno fuerte, mujer fuerte al fin, bueno, pues aguanta. Y hasta me puse pintalabios y como para estar bien y todo bien. Recuerdo que me pusieron para oír los corazones del niño, pero yo no me sentía bien. Ya no me sentía bien, tenía ganas de gritar, tenía mucho dolor. Mi experiencia con Gabriela fue rapidísimo, pero con Sebastián no. Con Sebastián fue muchas horas hasta que me decidieron poner pitocin y a las 10 de la noche recuerdo que me llevaron de la habitación hacia la sala de parto. Antes de que la cosa se complicara, esos fueron mis recuerdos. Y bueno, todos los nacimientos de mis hijos acompañaba a la madre. Y así fue con Gabriela.
Y con Sebastián igual, y grabé. Yo grabé el nacimiento del niño y recuerdo los médicos cuando lo pusieron en una pequeña mesita para revivirlo. Y yo no sabía lo que estaba pasando y lo grabé. Por algún lugar debe estar y no me interesa recuperarlo. Recuerdo el esfuerzo que hacían los médicos para que Sebastián recuperara la vida, porque no nació con ella. Y cuando gritó por fin, pues todo aquello fue muy alegre hasta que yo miré hacia el piso y recuerdo que todo el piso estaba bañado en sangre. Era 25 de diciembre, el día de Navidad, la noche de Navidad. Yo sabía que Mónica había ingresado con labor de parto, o supuestamente con labor de parto, y recibí una llamada del doctor Cuello a las 10 de la noche. Y de la forma que él sabía decir las cosas, pero con una seriedad absoluta, me dice: ven, que el parto de Mónica, la esposa de José Antonio, se complicó. Entonces dicen, hay una hemorragia, ya yo dejo la cámara y empieza mi preocupación ya por la madre, porque yo entiendo y entendía que el niño ya estaba bien. Es ahí donde entra tu padre, que llega no solamente él, sino que él pide la participación de otros médicos, yo no sé cuántos eran, 5, 6, era una locura. Y cuando llegué, yo nunca pensé que me iba a encontrar con algo parecido. Saliendo del quirófano, de la parte de la sala del quirófano, había un charco de sangre. Eso eran como 10 o 15 metros de donde estaba aconteciendo el parto. Encontré a José Antonio tirado en un mueble, que cuando yo llego me hace una señal de que entre. Él entra conmigo y lo que yo me encuentro es aquella hermosísima mujer que era Mónica, aquella superatleta muriendo, en shock hipovolémico. Recuerdo que había que buscar sangre porque era que no había manera de detener la hemorragia. Cuando yo digo que no había forma, es que los médicos buscaban por todos lados. Y cada vez era salir con el papá de Mónica a buscar sangre. Todo el mundo fue Todo a el mundo donar. llevaba sangre y la ponían hasta fría. Aquello era una llave, había 4 o 5 médicos y fuimos llegando unos y otros. Y eso se convirtió en algo que salió de los parámetros de lo que es la medicina. Yo saqué a José Antonio y le dije: sal de aquí, porque yo sabía lo que iba a pasar. Y recuerdo la cara de tu papá, porque Mónica se nos fue en un momento. Y tu papá me miró y me dijo: sáquenlo. Empezamos la resucitación, tomamos una vía central y empezamos a transfundir sangre como si fuera una llave. Desde 2, uno por allá y otro por aquí. 4 médicos comprimíamos las bolsas de sangre para poder tener la suficiente sangre para mantenerla viva. Fidelio, el papá, estaba afuera, yo me senté con él, me preguntó: ¿qué pasa? Yo no llegué a hablar. Nosotros calculamos a ojo por ciento y así en la distancia del tiempo 17 pintas de sangre. Que yo recuerde, llegó un momento en que médicos que estábamos ahí, que éramos compatibles con la sangre de ella, salieron del quirófano a donar sangre. Y se ponía esa sangre inmediatamente sin otra cosa que nada más que era compatible con la misma sangre de ella. Y además el doctor Calín Franco, que me recuerdo como ahora, salió al pasillo a reclutar personas y a llamar a los que venían, los acostábamos en un sillón, los sangrábamos y le pasábamos la sangre a Mónica. En lo que se podían pinzar sus femorales, sus arterias femorales, para poder cortar el flujo de sangre hacia el útero. Y una vez eso se pudo hacer, se hizo una histerectomía y se pudo completar a las 5 de la mañana. Terminamos, unos 18 médicos. Tu papá salió y me dijo: entra. La habían recuperado. Y después nada,
creo que de lo que recuerdo fueron esos momentos que espero no olvidarlo. Todavía le echo mano al auxilio de la memoria para no olvidarlo. Porque creo que eso, de alguna manera, en lugar de quitarnos fortaleza, nos dio fortaleza. Yo solo recuerdo que después que Sebastián nació natural, empezó un proceso en que yo me fui yendo poco a poco. Y yo empecé a sentir paz después de toda aquella dolor y aquella pesadilla. Y sentía que él se iba, no lo oía, pero me fue. Yo sí recuerdo que cada vez que yo iba a la clínica, después, yo era como... Un milagro. La gente me miraba como... Claro. Un milagro andante o algo así. Y yo estaba por muchas semanas llena de morados por todos lados. Yo parecía un hematoma caminante. ¿Y en qué momento le comunican que el niño tuvo hipoxia cerebral? Recuerdo que había un médico que hizo la propuesta, mira, si tú quieres, qué sé yo, porque la viví con mucha dificultad. Digo, esa decisión no es mía, sino de Mónica. Entonces yo entré a la sala donde la tenían y le dije, mira, el niño nació. Y recuerdo que Mónica me dijo, ¿está vivo? Sí. Por algo. Por algo. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. ¿Tienes un plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. Con más data, más apps libres incluidas, roaming a más países en todo el mundo y que te cueste 500 pesos durante 6 meses. Cámbiate a Altis y experimenta el plan móvil que te mereces. Altis, la red global de los dominicanos. Este recorte que le hacen a uno todos los meses hace que uno el cheque como que no le rinda. ¿Tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar su sueldo entero? Ay, Rosa, no diga eso ni de relajo, hombre. ¿Tú no sabes que con este dinero que se sostiene la seguridad social de todos? Pero ¿y de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinerito yo pudiera, aunque sea, comprarme un conjuntico a fin de mes, mira. Claro. ¿Y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tú diste a luz a Rafaelito? Y el año pasado, cuando me diagnosticaron cáncer, amiga, ese dinerito me salvó. No solo pagó mi tratamiento, sino también la reconstrucción mamaria. Sí. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. CISALRIL. Descubre un mundo de acciones. Este es el cambio que nos prometieron. En menos de 3 años, lo que se prometió se está cumpliendo. Liceo Experimental de la UAS. Ampliación de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. Parqueo de la Tarazana. Universidad Policía Nacional. Remodelación Campamento Duarte. Distrito Nacional. Reconstrucción Parque Julio Núñez. Corredores de la Churchill. Readecuación y reforzamiento Hospital Padre Villino. Y vienen muchos cambios más. Porque pensamos en todos, empezando por ti. Esto es cambio. Gobierno de la República Dominicana. Hoy más que nunca, la sociedad necesita de mí, de ti, de nosotros, de todos. Decidí estudiar en la UNPU por ser un centro de la dinámica social, porque sigue adelante, no se detiene. En la UNPU me preparo para ser un profesional, capaz de adaptarme al rápido cambio que el mundo exige hoy. Porque hoy mi país me necesita. Estudio en la UNPU porque cree en mí.
recuerdo que había un médico que hizo la propuesta, mira, si tú quieres, qué sé yo, porque va a vivir con mucha dificultad. Digo, esa decisión no es mía, sino de Mónica. Entonces yo entré a la sala donde la tenían y le dije, mira, el niño nació. Vamos. Y recuerdo que Mónica me dijo, ¿está vivo? Sí. Por algo. Por algo. ¿Tú recuerdas ese momento, Mónica? Sí, recuerdo que al principio no hice muchas preguntas. Tú sabes cuando todo era un shock. Y que eso de que te pasa en un manto a la Virgen, yo sí creo. Porque yo al principio no hice muchas preguntas. Yo simplemente, ¿está vivo? ¿Qué va a pasar? Y nosotros nos dijeron que tenía parálisis cerebral al principio. Yo, que llegué ya después de que el niño había salido, me puse bravo. Dije, no debieron haberlo resucitado al grupo de médicos que estaban ahí, pero eso es muy fácil decirlo cuando tú llegas. Es como ver retrospectivamente. Él tuvo una hipoxia severa de más de 10 minutos sin oxígeno en su cerebro por el sufrimiento fetal. Nunca pensé por qué me está pasando eso a mí, más, sino porque le está pasando a Sebastián. Y nunca le pasó por la cabeza a ninguno de los dos dejar de tomar medidas extraordinarias para que él sobreviviera. Jamás pensaron en eso. No, para nada. Nació con un Apgar de 0. Eso es una medida que se hace para saber las condiciones en que viene el niño. Y el grupo de médicos adecuadamente, hoy yo digo que es adecuadamente porque es instintivo, lo resucitaron. Pero nosotros sabíamos que esa resucitación daba como consecuencia un niño con severa disfunción cerebral, con parálisis cerebral. Y yo cuestioné muchísimo eso, pero hoy día, después de todo lo acontecido, y nunca me desvinculé de Mónica, de Sebastián y de José Antonio, digo que fue un balance positivo. Me alegro. Mi sensación ahora es que la vida te cambia en un segundo. O sea, la vida hay que estar preparado porque cuando tú menos lo esperas, todo lo que tú habías planeado se voltea. Y yo pienso que la mayor enseñanza de eso es que cuando las cosas pasan, tú tienes que siempre mantenerte con fe y con la seguridad de que algo va a pasar bueno de esa situación. Y yo creo que José Antonio y yo hemos llegado al final de esta historia porque elegimos esa opción y no la desgracia. Yo me cuestioné muchísimas cosas en ese momento, pero la vida se encargó de poner cada cosa en su sitio. Y esa fue una historia que terminó con un balance positivo para esta maravillosa familia. Yo recuerdo que cuando lo amamantaba eran 4, 5, 6, 7 horas, sin mentir, dándole el pecho a Sebastián con aquella disposición para que se alimentara. Era paso a paso. Tú sabes, cuando tú tienes dificultades en la vida, tú dices, espérate, llévame despacio. Que voy deprisa. Que voy deprisa. Entonces, a mí me hicieron una histerectomía, perdón. O sea, que para colmo de los colmos, no solamente parí, sino que me abrieron de emergencia. O sea, que yo rajada estaba por todos lados. Entonces, todo recuperarme de eso no fue fácil, pero me levantaba y ya le estamos dando leche, ya 1 onza, ya 2, tiene que dar el seno, pero yo estoy tomando antibióticos, no hay problema, no importa, es mejor. Cualquier gota de la madre, cualquier sustancia de esa divinidad es importante. Y fue lo que dicen José, después que ya salimos de la clínica, Sebastián se quedó en la clínica. Yeah. Entonces era ir, venir hasta que ya lo sacamos de la clínica. Pasarme semanas aquí tratando de que él se pegara, nos dio a entender que sí, ahí va a haber problemas. Porque un niño que no se opciona de la manera correcta es un niño que va a venir con problemas. A los 3 meses fue que nos dieron el diagnóstico final. Y ya ahí supieron que el daño que él tenía iba a ser permanente. Ya sabíamos el daño que tenía en el cerebro.
todavía no conocíamos el nombre de parálisis cerebral. Cuando el doctor Tavera nos dio el diagnóstico, tú y yo habíamos puesto una botella en la nevera, en el freezer, ¿te acuerdas? Y habíamos dicho, tú verás que no va a ser tan grave, eso va a ser unas dificultades y la vamos a abrir cuando lleguemos. Y todos los médicos radiólogos, o sea, los de imágenes, no decían por ese bebé porque era bello. Yo era ansioso y era grande. Nació con 9 libras y media. Y yo lo parí natural. Y después, o sea, entonces era un niño, era un bebé precioso. Entonces todos me decían, no te preocupes, tú verás. Hasta que esa resonancia magnética pasó por su cerebrito y dio. Yo recuerdo que el doctor Taveras, cuando nosotros entramos, nosotros de pie, con la botella en el freezer, nos dijo, lo siento mucho. ¿Y cómo le comunican a la hermanita y a los demás hermanos y a los allegados más cercanos que eso es lo que hay y que eso es lo que van a ustedes tener que enfrentar? Gabriela sí, siempre Mónica tuvo mucha delicadeza y el tiempo para estar con ella, aun cuando tenía que tener todo el tiempo para Sebastián. Y me voy a quitar un poco el protagonismo, porque estoy convencido de que la presencia de José Antonio era solamente para darle fuerzas a Mónica, pero que todo lo que Sebastián recibía en ese momento era de parte de la madre. Imagínate tú que a Sebastián dijeron que duraba 3 meses. Y duró 20. Duró 20 años. O sea, ¿a nombre de quién y por qué? Pues Mónica Despradel. Qué bueno que ella no está aquí. Mónica Despradel. Y yo soy el testigo de lo que ella hacía y de lo que todavía sigue haciendo en nombre de Sebastián. Si él no hubiera estado, porque él era el que más me decía, no te pongas triste, él no sabe lo que le está pasando. ¿Te acuerdas? ¿Por qué no? Porque yo decía, Sebastián, o sea, tú lo que no quieres que tu gente que tú quieres sufra. Y yo decía, si Sebastián está pensando, ¿por qué yo no puedo parar de que? Porque yo no puedo hacer eso a una madre no. Es una tortura. Y él me decía, ¿tú no está pensando eso? Claro, porque era su condición. Y en este país, ¿qué tan avanzado estábamos en esa etapa en cuanto a esa condición? Que no suena crítica, pero tampoco conocimiento se tenía que nos recomendaron un colegio para niños especiales. Y fue lo mejor que nos pasó para descubrir que no era ese el camino. Fíjate que no voy a culpar a nadie, todo lo contrario. Le agradezco que por su desconocimiento nos obligaron a nosotros a conocer el estado de Sebastián. Y es entonces cuando Mónica decide irse a Francia primero, ¿no? Y después que ya el doctor nos dijo toda la desgracia que te pueden decir a un padre y una madre de su hijo, o sea, en el sentido, va a tener muchos problemas, no va a vivir mucho, no va a caminar, posiblemente no va a hacer esto, no va a hacer duelo, va a hacer duelo, tras ruedo. Recuerdo que la neuróloga nos dijo, ok, ya saben lo malo, ¿verdad? Pues ahora viene lo bueno. Hay cosas que hacer. ¿De qué se valieron ustedes? Porque me imagino que habían otras familias en la misma dificultad que ustedes, pero no había tanta ayuda, asistencia desde el Estado o escuelas, como dijeron antes, especializadas en ese tipo de condiciones. ¿Cuál fue el primer paso luego de que ya tenían ese diagnóstico? Fuimos a Marsella, después fuimos a Cuba, en Cuba me quedé 3 meses. Y ya cuando en estos 2 sitios nos dijeron, no hay nada que ustedes puedan hacer aquí. Ustedes lo que tienen que hacer en su país. Ahí es que viene lo que contó José Antonio. Vinimos, lo pusimos en un colegio, en las cosas que estaban. Y en las cosas que estaban, nos enseñaron que haya un desconocimiento. Que no se puede. Pero en ese momento, ¿cuáles eran las dificultades dentro y fuera de la casa que ustedes tenían con Sebastián? El servicio que él debía de recibir y no existía. Esa es la primera dificultad. Con el tiempo después fue la movilidad. Y la gente cree que la movilidad es moverse, nada más es bañarlo, es acostarlo, es cambiarlo. Mónica y yo nos despertábamos, teníamos un ciclo de tiempo para despertarnos, ir a la cuna y moverlo. O sea, para que no estuviera siempre en la posición. Y después de ahí de grande, las cosas se van poniendo más grandes también.
Mónica dijo ahorita que ella nunca se preguntó a sí misma por qué a mí. No. Pero en algún momento cuestionaron a Dios o a la fe que tengan, porque todo el mundo tiene que tener un cable a tierra, Yo no recuerdo haberme enemistado con Papá Dios, ni cuestionarlo. Yo nunca me cuestioné ni a Dios, ni a mi fe, ni a mí, obviamente, ni a José Antonio. Pero sí hubo momentos muy difíciles, donde si no es por la educación, vamos a decir, que me han dado mis padres, esa base firme que la que te hace ser la persona que tú eres. Quizás yo hubiera caído en algún momento en alguna depresión grave. Porque las familias que tienen hijos con parálisis cerebral severa en este caso, y con parálisis cerebral o con cualquier circunstancia, tienen mucho duelo. Tienen el dolor de impotencia, o sea, de que tú quieres cambiar, de que no hay un médico que te diga, no te preocupes, que yo te voy a hacer una operación que cueste millones de dólares. Un duelo ambiguo, porque el niño está ahí, pero tú no tienes cómo ayudarlo como tú quisieras. Ayudar, no tiene una enfermedad, tiene una condición, o sea que hay que ver qué va a pasar. Creo que el dolor y la pena que pudimos haber sentido se transformaba en la alegría de verlo, de tenerlo. Recuerda que es un bebé y en los 3 meses, pues bueno, no hablan, no hacen lo que debería ser porque para nosotros aquello era prácticamente normal. Todavía nosotros no sabíamos, aun cuando ya conocíamos el diagnóstico de un médico, no sabíamos que iba a ser tan fuerte todo lo que venía, ¿no? Todos los padres tienen esperanza de que hasta que ya no viene siendo muy evidente, uno tiene esperanza de que la tecnología, la ciencia, la medicina, el cerebro todavía no se ha descubierto todavía. Hay cosas. Entonces eso de todavía, ya hace 22 años. Pero tú crees que al año iba a pasar una cosa, o a los 2, o a los 3. ¿Cambió su relación de pareja la llegada de Sebastián o esta situación? Que claro que cambia. Lo que pasa es que nosotros luchamos con que no cambiara. La vida de una pareja cambia cuando viene una situación como esta. Pero nosotros todavía al día de hoy luchamos con que eso no nos afectara la relación. Hay una situación evidentemente transformadora y evidentemente transformadora emocional, pero física también, todo. O sea. Y recuerden que yo también era bailarina, todo se empieza a ser más complejo. Ella bailó embarazada de Sebastián. Sí. ¿Y cómo se echa la vida profesional a un lado para poder atender las necesidades de ese niño? Bueno, yo no sé cómo yo lo hice, porque yo no... ¿Nunca dejaste de trabajar? Nunca dejé de trabajar. Nunca. Y yo soy una mujer fuerte, o sea, yo soy una mujer que toda la vida he sido atleta, y resistencia, disciplina, método, estructura. Entonces yo he podido lidiar con muchas cosas a la vez también. Y me imagino que también en lo económico eso afectó. ¿Cómo se hace una familia que tal vez no tiene las mismas posibilidades que tuvieron y que tienen ustedes? Yo tuve que cantar más. José Antonio no paraba de trabajar. Yo también, como te digo, nunca paré de trabajar. Nunca nos paré. Fuimos pagando muchos años, mucho dinero. Y yo creo que por más que viviera, todavía he seguido, pero y eso no nos quitó la felicidad en ese sentido. Pero... Gracias que pasó jóvenes, entre que claro. Viste. Imagínate si eso, así estábamos nosotros, que con trabajo, personas como con cierto camino abierto y éxito. Imagínate cuando yo empecé a ir y a mezclarme con una población totalmente vulnerable, totalmente aplastada, o sea, y totalmente deprimida. Bueno, la fundación empezó con 3 o 4 familias en este lugar. Aquí donde tú estás sentada, este era el comedor, aquí empezó la fundación. Aquí llegaban los niños, las madres, aquí se les daba las terapias, y que las terapias no eran más que los conocimientos que tenía Mónica de su visita a Cuba, donde le dijeron qué hacer. Es que a mí me entristecía mucho ver a la gente pasando tanto trabajo. Nosotros teníamos aquí terapistas profesionales privadas, todavía algunas trabajan en la fundación.
y que venían aquí y pasaban con Sebastián en el patio, no sé si te acuerdas, ponían una colcha y le hacían la hidroterapia que nos metían en la oficina y nosotros pagando, ya tú sabes, todo el dinero del mundo. Aunque el daño inicial de la parálisis cerebral no puede revertirse, los tratamientos tempranos y agresivos pueden ayudar a mejorar la función y los ajustes en los sistemas nervioso y músculo-esquelético jóvenes. La fisioterapia es una de las partes más importantes del tratamiento. Involucra ejercicios y actividades que pueden mantener o mejorar la fuerza muscular, el equilibrio y el movimiento. Y ahí surge la Fundación Nido para Ángeles. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, visitando dos sitios que fueron en su momento muy importantes, pero limitados. Todos eran limitados. Y recuerdo que en uno que él estaba me dijeron, bueno, hasta aquí llegamos. O sea, de verdad hasta aquí llegamos. O sea, ya no podemos seguir más tiempo. Creo que era hasta los 5 años. Y la fundación abrió cuando Sebastián tenía 7. Sí. O sea, que yo pasé 5 años buscando o sea, no, yo no quería. Yo no es que no quería abrir la fundación, es que fue como mágico también. Un día así dije, pero ¿qué hay que resolver esto? Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Yo estoy conectado, mi paquete está activado. Esta data que yo tengo es lo que me tiene burlado. Lo consumo y yo sigo conectado. Esto te lo trajo al tipo que la prende en todos los lados. Esto es para toda la gente mía. Prendía. Pa' conectarse todos los días. 30 días. Con la doña, con el primo. Prendía. La vecina y con la tía. 30 días. Este es el mejor plan. 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 Tenemos la data prendida. Con 30 días de internet. Más 200 minutos gratis. Al activar y descargar. Altis, la red global de los dominicanos. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación. Construimos entornos amigables y sociales. Y en tan solo 2 años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro. El 13 de julio, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, recibimos la 14ª Gala de Estrellas de la Danza Mundial, a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles. Altos exponentes de la danza clásica y contemporánea de España, Alemania, Estonia, Rusia, Brasil, Francia, Holanda y República Dominicana nos deleitarán en una sola función ofrecida con calidad y alto virtuosismo en beneficio de muchos que lo necesitan. Jueves 13 de julio, boletas a la venta en el Teatro Nacional y Huepa Tickets. Pequeñas acciones, grandes cambios. ¿Sabías que una sonrisa puede alegrar el día de alguien? Hoy te animamos a ser amable y hacer una diferencia positiva en la vida de alguien. Una pequeña acción puede generar grandes cambios. El bien de todos se construye cuando trabajamos juntos. Grupo de Comunicaciones Corripio. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, visitando dos sitios que fueron en su momento muy importantes, pero limitados. Todos eran limitados.
Y recuerdo que en uno que él estaba me dijeron, bueno, hasta aquí llegamos. O sea, de verdad hasta aquí llegamos. O sea, ya no podemos seguir más tiempo. Creo que era hasta los 5 años. Y la fundación abrió cuando Sebastián tenía 7. O sea, que yo pasé 5 años buscando o sea, no, yo no quería. Yo no es que no quería abrir la fundación, es que fue como mágico también. Un día así dije, pero ¿qué hay que resolver esto? Y sin saber cómo lo iba a resolver, en 2007 Mónica fundó Nido para Ángeles, con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con parálisis cerebral y a sus familias, así como educar a la población desde una perspectiva de inclusión y garantía de derechos. Nosotros empezamos con 3 en un parte atrás de la oficina de Santo. Después, en un segundo piso de la primera presidenta de la fundación. Ya yo no podía quedarme ahí, y José Antonio y Gabriela un día me dijeron, bueno, pero tráelo aquí, mami. Pero además, el crecimiento de la fundación tiene una historia bellísima también. Porque no es que de repente apareció una casa y la compraron. No, es que hasta eso que ha llegado a ser fundación, fueron como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién? En una casa que era de un narcotraficante que nos dio la primera planta a la fiscalía, Domínguez Brito. Nosotros hicimos una canción y con un video para Sebastián. Y la canción no tenía, cuando se escribió no teníamos la fundación en la casa. Y ella hizo un video, lo presentó antes de iniciar la danza y eso motivó a un par de viejitos que al final le dijo, yo quisiera que usted viniera a ver. ¿Y en la casa donde están ahora? Wow, que es súper amplia. Una finca. Sí, una finca. Cuando ellos me dijeron, nosotros queremos que ustedes se queden con esto, porque esto es de Patronato Dulce Milagro, aquí había una escuela. Entonces dime si no es mágico. Esos 8 niños se convirtieron en 216, que hoy, en un espacio mucho más amplio, reciben un programa de atención integral que incluye 3 módulos, uno educativo, uno psicológico y otro de medicina física y rehabilitación. Trabajo social, toda la transformación en la familia. O sea, que son 216 niños multiplicados por 4, porque nosotros hacemos charlas para los padres, para los abuelos, para los hermanos. Ahorita me preguntaste los hermanos. Muy importante. Sí hay una afectación, se afectan, se afectan y nosotros estamos aprendiendo. Y Gabriela es una guerrera también. Que no es solo el cuidado que se le da a los niños, sino la educación que se le da a la familia. ¿Tú sabes quién un día sí se cuestionó? Dijo Gabriela. Yo recuerdo que ella estaba haciendo la primera comunión. ¿Te acuerdas? Y tenía una jaqueca que no se le quitaba, que no se le quitaba, que no se le quitaba. No quiero ir. Y yo, pero si tú estabas muy bien ayer. Y cuando me la acerco así, que me le agacho, me dice, ¿por qué yo voy a creer en Dios si yo le he pedido tanto a Dios que me deje jugar con mi hermano, que me deje y no se me va? ¿Y qué tú le dijiste en ese momento? No, Gabriela, Dios tiene otras ideas, otros planes. La vida de Sebastián, tú verás con el tiempo, ¿sí? Okay. Como si hubiera decretado casi, yo le conté. Porque de ahí fue que empezó la fundación. ¿Cuál es la diferencia entre un niño con parálisis cerebral bien atendido, con terapistas y con todo lo que ustedes le proveían y uno que no? Calidad de vida. Calidad de vida. Es más, depende de tu vida. Depende de tu vida. Porque tú necesitas ese servicio. Quizás en vez de una operación, en vez de tú necesitas ese estímulo, esa habilitación, porque más que rehabilitarlo es habilitarlo, porque el cerebro nunca lo tuvo, lo que perdió. Entonces, si tú no le das habilitación, se puede quedar ahí sin hacer nada. Entonces tú tienes que, y sí se hacen conexiones, y sí se puede. Yo recuerdo una de las padres de la fundación que me dijo, ¿ustedes saben lo que ustedes me han dado a mí? Paz. Qué regalo. Entonces, ¿qué hace esa pareja cuando llega a su casa? Enfrentar la falta de agua, enfrentar los mosquitos, o el calor que exista, o la falta de dinero, o que subieron las cosas que no subieron, o que tienen que subir una cuesta con el muchacho a cuesta porque no hay transporte público para llevarlo hasta allá.
y no hay un coche especial que lo lleve hasta allá. Y se lo tienen que cargar entre dos, aquí al hombro. Entonces todo eso, cuando él me dijo, yo dije, ya, vamos a lograr. Estoy paga. Estoy paga. ¿Por qué una fundación no se genera para ser ricos? O sea, nosotros no podemos, todo lo contrario, nosotros no podemos hablar de que la fundación nos dé a nosotros para vivir. Es todo lo contrario, lo que nos da para vivir la fundación es la utilidad, es uno sentirse útil. Y si yo te puedo decir algo, que ese niño tenía que nacer, tenía que vivir, porque lo que ese niño ha provocado en el país, porque ya la Fundación Nido para Ángeles ya no es Mónica o Carmen o Dan, se crea por el esfuerzo nuestro, ¿verdad? Y como decir, esa llama uno tiene que mantener encendida. Pero aquí hay un equipo profesional que no fuera lo mismo si yo no lo tuviera. Es un programa a seguir. Y para eso tiene que tener gente capacitada por cada renglón, y ese es el éxito de Nido para Ángeles. ¿Y han encontrado esa gente capacitada o han tenido que capacitarlas ustedes mismos? ¿Y si han encontrado la ayuda del Estado? ¿O han tenido que salir a instituciones privadas a pedir? Al principio fue muy difícil. Yo he vivido en dos aguas en mi vida de dificultades. El arte, que no es fácil, nada fácil, y la discapacidad. O sea, yo me he tenido que nadar en agua profunda. ¿Qué de ventaja tiene la discapacidad? Que es un aspecto humano, o sea, es la vida de las personas. Y cuando tú hablas de vida, y cuando tú hablas de niños y de niñas, tiene que reaccionar, es como químico, la gente reacciona. José Antonio decía que lo más bonito es sentirse útil. Si yo quiero ser útil, si las personas que nos están viendo quieren hacerse útiles, ¿cómo podemos ayudar a esta causa? El que quiere ser útil, que abra los ojos y mire alrededor. Porque nuestra sociedad necesita de que las personas la miren. La utilidad no está a través de un móvil. La utilidad se acrecienta porque la parte humana es alimentada. Y el móvil no es el que alimenta la parte humana, porque el móvil es como si tú estuvieses mirando una película. No es lo mismo vivir una persona con discapacidad a través de un móvil que vivirlo, tocarlo, sentirlo, conocer su historia y hacerte útil. La solidaridad es lo único que nos hace útiles, lo único. Ejemplo de ello es la alianza firmada entre la Fundación con el Ministerio de Educación en el año 2015 para ofrecer educación a la población con parálisis cerebral que asiste a las instalaciones de Nido para Ángeles. Hay cosas que están pasando por la provocación de varias fundaciones que empujamos y dijimos, ahí están, tienen los mismos derechos, no somos iguales, somos diferentes, pero pero con las mismas condiciones de vida, claro, con las mismas necesidades de vida, el mismo derecho. Con el mismo derecho. Cuando es así y tú haces un trabajo bueno y para el bien de otro, se tiene que dar. ¿Y la sociedad ha cambiado en cuanto al trato y a cómo se manejan alrededor de familias que tienen personas con condiciones de discapacidad? Creo que hay una mayor conciencia. Hay una conciencia, no como debería estar. O sea, hay que meterle más recursos y cuando hablamos de más recursos, por favor no estén pensando que estamos esperando que nos den más cuartos para la fundación. Más recursos para la educación, hacia la solidaridad de la cual habla Mónica. Las terapistas vienen y me dicen, venga a ver, doña Mónica, mira cómo está. Y yo me acerco y digo, él está diciendo hola. Ya hay una comunicación. Empieza a haber una relación bilateral entre los terapistas, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, con el niño. Es maravilloso. Entonces se crea realmente la real respuesta. Pero yo mientras oía a Mónica, y no quiero que se quede esto en una historia de tristeza, de esfuerzo. Si bien es cierto que yo no podía salir a
con Sebastián y llevarlo a correr o a jugar. O sea, yo le cantaba a Sebastián y Sebastián se sonreía y ya aquello era la vida. ¿Me estás entendiendo? O sea, que Sebastián moviera, que mirara, ya eso era suficiente para nosotros ser felices. O sea, no vayan ustedes a pensar que éramos dos amargados alrededor de un niño que era incapaz de darnos felicidad. Nos daba la felicidad con las pocas posibilidades que tenía, pero aquellas pocas posibilidades eran inmensas. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. ¿Tienes un plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. Con más data, más apps libres incluidas, roaming a más países en todo el mundo y que te cueste 500 pesos durante 6 meses. Cámbiate a Altis y experimenta el plan móvil que te mereces. Altis, la red global de los dominicanos. Hoy más que nunca, la sociedad necesita de mí, de ti, de nosotros, de todos. Decidí estudiar en la UNPU por ser un centro de la dinámica social, porque sigue adelante, no se detiene. En la UNPU me preparo para ser un profesional, capaz de adaptarme al rápido cambio que el mundo exige hoy. Porque hoy mi país me necesita. Estudio en la UNPU porque cree en mí. Cuando uno tiene la agenda apretada, hay que buscar la forma de ahorrar tiempo. Por eso, solicito y pago mis analíticas clínicas con antelación por WhatsApp, desde cualquier lugar donde me encuentre. Luego paso por el autoservicio Amadita antes de llegar a la oficina y me toman la muestra sin salir del vehículo. Tú también, pon el tiempo a tu favor. Cuando tengas que hacerte análisis, usa los canales Amadita. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Que Sebastián moviera, que mirara, ya eso era suficiente para nosotros ser felices. O sea, no vayan ustedes a pensar que éramos dos amargados alrededor de un niño que era incapaz de darnos felicidad. Nos daba la felicidad con las pocas posibilidades que tenía, pero aquellas pocas posibilidades eran inmensas. ¿Cuál es el principal consejo que ustedes le darían a familias que estén pasando por una situación similar? Que aprendan a escuchar a la persona que se supone que no habla. Que aprendan a escuchar, porque el idioma no es solamente el del habla. O sea, a mí Sebastián nunca me dijo buenos días, papi, cuánto te quiero, pero a mí no me hizo falta porque de alguna manera me lo dijo. O sea, las cosas que Sebastián me decía, que nos decía, no llevaban palabras. Ustedes crearon su propio lenguaje entre ustedes. Él nos enseñó a hablar. Él nos enseñó a hablar. Nos enseñó a querer. Nos enseñó a ser solidarios. Nos enseñó a ver el mundo como hay que verlo.
que sí es verdad que vivimos en un mundo de eso es mío. Pero ojalá que eso es mío sea alguien como Sebastián. Y para añadir, ¿dónde está Sebastián? En todas partes. Y cuando yo voy a la fundación, en cada niño, a veces mi oficina está, que mira todo. Y yo la escogimos para eso, para yo ver cada familia que a veces tengo que hacer así, porque llegan en motores, llegan con el muchacho de la cuenta, porque nosotros trabajamos para las clases más vulnerables. Nosotros no cobramos, y sí, ha respondido el Estado desde hace ya unos años, no desde ahora. Y sí, no será todo lo que necesitamos, pero por lo menos tenemos un checklist de que ese dinero ya está aprobado. Entonces podemos arrancar en enero con ese dinero, y eso es muy importante. Ahora mismo nosotros tenemos el 51% que tenemos que buscar, pero el 49% lo brinda el Estado. Entonces ese 51% sí tenemos que seguir buscándolo, tenemos que ser más autosostenibles, tenemos que seguir creciendo. Mi visión son 500 niños, que son como 2.000 familias. Tú eres guapa, Mónica. Sí. Aunque en República Dominicana no se ha hecho un censo estadístico para estimar la cantidad de personas con parálisis cerebral, a nivel mundial los números rondan entre 2 y 4 por cada 1.000 nacidos, es decir, 1 de cada 500 personas. Es costoso. Solamente las sillas de costura de un niño como este cuesta $2,000. ¿Y tú sabes cuántas sillas nosotros tenemos? De 216. 126. Wow. ¿Cómo lo hemos conseguido? No hemos comprado una. Si bien es cierto que todo lo que tú has escuchado tiene ese dejo de sacrificio, suena bonito, pero el sacrificio más grande yo creo que hubiese sido que Sebastián hubiese estado. Porque puede ser que, ¿cómo te vas a alegrar solamente de una sonrisa? Que tú no te imaginas lo que era aquella sonrisa. Y por eso le pusimos Nido para Ángeles, porque se viven riendo, porque están felices, porque ellos... Vas a la fundación y ve a todos los niños felices, viendo una lucecita que se refleja. Por favor. La vida de Sebastián no solamente transformó a los niños, sino al personal profesional que está puesto para trabajar con estos niños. Y ahí hay ejemplos vivos de años trabajando con estos niños, que te pueden decir, que te pueden mostrar que sí, mira, esto se puede. Esto no dio tantos resultados, pero esto sí dio. Tú decías en la carta de despedida a Sebastián que él se había graduado con todos los honores, pero yo creo que ustedes también. Y creo que es una historia maravillosa de resiliencia, de unidad familiar y de un espíritu que no sé cómo ustedes lo han mantenido. Provoca lágrimas por la ausencia, pero nosotros nunca fuimos infelices. Yo recuerdo todavía el momento de cuando Sebastián se despide de nosotros. Yo estoy sentado en un banco de aquel parque del hospital y una niña que venía con el padre, estamos en pandemia, suelta al padre. Aquella niña debería tener algunos 7, 8 años, y corre hacia mí y me abraza. O sea, yo siempre le he dicho a Mónica que hay que vivir mirando todo lo que te rodea, porque nada es casual. Les cuento esto porque si bien aquello puede resultar ser muy lastimoso, para nosotros fue otro momento de alegría, porque son cosas que pasan alrededor que te dan muy claro que no es creer en Dios, sino en pensarlo. Tú sabes que Musa, el pediatra, lo sobrevivió. Y cuando murió Sebastián, a los 2 días, yo lo llamé. Y le dije, gracias. Le dije gracias porque yo sé que él tenía muchos años pensando, ay, Dios mío, ¿qué problema le dejé a esta gente? No, pero él al final conoció y reconoció el valor de su acción. No se arrepienten de nada, de nada.
Y recuerdo todavía cuando estuvimos despidiéndolo, estuvimos ahí con él y fue como, no fue un alivio, fue como, coño, ¿qué falta nos vas a hacer? Sebastián de Jesús partió del mundo terrenal en plena pandemia. El 26 de junio del 2020 se despidió en un hospital de Francia tras complicaciones quirúrgicas, pero se fue como llegó, con la valentía del que lucha con el mundo en contra, a la edad de 19 años, aun cuando al nacer le hubieran pronosticado 3 meses de vida. Cuando a ustedes les dicen, ese niño va a durar 3 años, 3 meses. 3 meses, ¿No se sintieron la vida completa esperando ese momento? Sí, ¿Y qué pasó sí, cuando y llegó pasaron ese algunos momento? acontecimientos que era para despedirlo. Pero ahí venía la... ¿Cuándo te el diste amor. cuenta que ya sí era el momento de despedirse, Mónica? Primero fue duro porque fue justo en pandemia. Estábamos fuera del país, no estaba rodeada de mi familia. Estábamos él y yo solos, llamando a todo el mundo para que se despidiera. Tranquila, Katie. Pero al mismo tiempo, como dice José Antonio, fue como está bonito. Sí, fue. Yo le decía a José Antonio 2 días después de eso, que yo me sentía como elevada. Fue un momento muy especial espiritualmente. Yo sentía, inclusive que Sebastián, lo que nunca hizo, que me abrazaba por la espalda. Y nunca ha dejado de estar. Nunca. Pero fue difícil. Y así viendo la otra parte con el tiempo, yo pienso que Sebastián también se fue cuando la fundación está fuerte. Cuando ya él cumplió su misión. Porque la fundación está tan fuerte que casi, puedo decir que no me necesito. Qué bueno que ustedes puedan contar esa historia con una sonrisa en la cara. Este domingo en Para Contarlo, ¿cómo pasa usted de ser fotorreportero de deportes a fotorreportero de guerra? A mí se me olvida el idioma inglés, se me olvida todo y lo único que atino a hacer es levantar las manos y decir voleibol, voleibol. Yo lo veo desde ahora como el acto de irresponsabilidad más grande de parte mía. Pero en ese momento, con 24 años, tú crees que tú eres inmortal. La policía, los cacos blancos, no están amedrentando al pueblo, no están ametrallando al pueblo. Nos metimos en un tanque de basura de 55 galones, de eso de hierro. Y cuando levanto el casco, vino la cabeza con el casco. Era una época muy difícil para obtener dinero y nosotros estábamos obteniendo 300, 400, 500 dólares diarios vendiendo fotos. Don Tim, usted acordándose de esa valía y de ese valor de esos hombres, si la revolución fuera hoy, en 2023, ¿usted cree que aquí hay hombres para combatir a cualquier extranjero que venga a invadir este país? te espero a las 10:30 de la noche por aquí, por Telesistema.